antes de que empecemos nuestra entrevista. Esta semana hubo varias cosas que vale la pena destacar. Empiezo hablando un poco de salud, que ya saben que de pronto no salen estas noticias en todos los medios de comunicación, y pues esta semana se anunció que la Secretaría de Salud informó el martes en el Pulso de la Salud en la Mañanera que llevan 10 semanas consecutivas después de la tercera ola de la epidemia de COVID en México, donde se ha reducido la intensidad de esta tercera ola, afortunadamente. Solamente el 1% de los casos sigue activo, entonces eso significa que a pesar de que nos tenemos que seguir cuidando, ya está cesando un poco esta tercera ola, y sobre todo que gracias a la vacunación las hospitalizaciones nunca fueron como lo fueron en la primera o en la segunda ola. También se habló un poco estas semanas de qué ha sucedido y cuáles son los datos sobre el regreso a clases. No sé si se acuerdan, porque ya saben que la oposición de pronto anda de un lado y del otro y salen a augurar puras catástrofes que no suceden, pero hace unos meses, cuando el presidente estaba llamando a regresar a clases, la oposición estaba en contra de que se regresara a clases, que porque iba a haber contagios de niños, etcétera. Pues no sucedió así. Afortunadamente se ha reportado que en México 156,000 escuelas y más de 16 millones de alumnos y más de 1.3 millones de trabajadores de la educación han regresado a clases presenciales, y solamente el 0.25, ni siquiera llegamos al 1% de los planteles que abrieron sus puertas a niños, niñas, adolescentes, tuvieron alguna afectación por COVID en sus planteles, pero ninguno con consecuencias graves afortunadamente. También en materia de salud se informó que a la fecha se han aplicado 107, casi 108 millones de dosis de vacunas. Dosis no significa que a todas las personas, porque recuerden que la gran mayoría de las vacunas son 2 dosis, pero esto ha inmunizado al 75% de la población adulta. Y gracias al avance en el Plan Nacional de Vacunación, se ha podido, y a varias gestiones que se hicieron con Estados Unidos, en noviembre ya reanuda la frontera México-Estados Unidos. Esto porque sé que muchas personas nos ven desde Estados Unidos, y pues ya se abren las fronteras en noviembre, se reanudan las actividades comerciales, y pues esto es una buena noticia para ambos lados del río. Las vacunas que se van a considerar para que te puedan dejar pasar son cualquier vacuna que esté aprobada por la OMS, y de hecho esto es algo que el presidente López Obrador ha estado insistiendo en, que no se meta la política en el tema de las vacunas, porque si recuerdan, en algún momento se habló de que Estados Unidos no quería aceptar las vacunas rusas, por ejemplo, y bueno, pues lo que se está pidiendo, por lo que se está haciendo política, es para que se acepte cualquier vacuna que sea aceptada por la OMS. Y entonces, bueno, esto está en cancha de la OMS para ver cuál es la lista de las vacunas que se va a permitir, pero muy probablemente la gran mayoría de las vacunas que se han aplicado acá en México, si no es que todas, pues van a ser aceptadas allá en Estados Unidos. Y me desvío un poco al tema económico, donde hubo dos bloques de información muy importantes. El primero es la recuperación económica. Y aquí les doy 3 datos que se informaron esta semana. El primero es que el Fondo Monetario Internacional reconoció que México ha mantenido con éxito la estabilidad externa, la estabilidad financiera y la estabilidad fiscal en un periodo muy complicado como es el periodo que hemos vivido por la pandemia y la crisis económica derivada de esta. Y pues afortunadamente esto ha contribuido a que el Fondo Monetario Internacional haya subido su perspectiva de crecimiento económico para México a 6.2%. Esto es muy similar al pronóstico del Banco de México. Entonces se espera que este año crezcamos 6.2%, que es un muy buen número y va muy en línea con el crecimiento esperado del resto de los países de Latinoamérica, pero recordar que México no se endeudó, a diferencia de la gran mayoría de los países. También se informó que el INEGI informó que entre enero y agosto de este año la producción industrial en México ha subido 9.4% comparado con el año pasado. Obviamente este cambio es fuerte, este incremento es fuerte,
porque pues estamos recuperándonos, ¿no? Pero parece ser que los datos económicos están saliendo todos en muy buen sentido, afortunadamente. Y otro dato de recuperación económica que les traigo es que se han recuperado por fin todos los empleos formales perdidos durante la crisis de la pandemia, y de hecho un poco más. Hay, de hecho, ahorita 20.642.317 trabajadores inscritos en el IMSS, y esto con un ingreso promedio de 12,000 pesos. Esto se tiene que leer de dos maneras. La primera, que es por la recuperación económica, y la segunda también por la ley de outsourcing que pasó el año pasado, donde ya las empresas tienen que contratar a sus empleados. Entonces, esto es positivo porque ha subido el ingreso promedio de los trabajadores. Y en materia también económica, la Secretaría de Hacienda informó que aumentarán los porcentajes de estímulos fiscales para los combustibles, esto en beneficio de la población y hasta el 15 de octubre. Entonces, habrá algunos estímulos para todas las gasolinas y el diésel, para que el precio de la gasolina no suba como ya se ha prometido. También se anunció que esto hemos hablado mucho en este programa, pero siempre vale la pena cuando salen datos en este sentido recordarlos, que gracias a que ya no hay condonación de impuestos a grandes empresas y a grandes contribuciones, perdón, los ingresos tributarios de 2021 suman 2 billones, casi 3 billones de pesos, ¿no? Entonces esto es muy importante, porque recordarle a la gente que solamente en México, y solamente hay 2 países en el mundo, México es uno de ellos, en el que el porcentaje de recuperación de recaudación de impuestos incrementó en plena pandemia, ¿no? Entonces, acá siempre hablamos de que algunos sectores de la izquierda piden una reforma fiscal, pero que la Cuarta Transformación ha decidido que en vez de subir impuestos, dado que esto es algo que el presidente prometió en campaña, no se suben impuestos, pero sí se recauda más, y se recauda específicamente a ese sector de la población que son grandes contribuyentes y que no habían estado contribuyendo lo que tenían que hacer. Y por último, en materia económica, también se informó que la fusión entre Televisa y Univisión, que se anunció en abril de este año, va a generar la Secretaría de Hacienda alrededor de 10,000 millones de pesos por conceptos de impuestos. Entonces, esto será una entrada de dinero muy importante para el erario, y con estos recursos se van a poder seguir financiando obras y programas de bienestar para los y las mexicanas. Y bueno, les voy a platicar nada más unas 3 noticias más antes de que pasemos a nuestra entrevista. Y bueno, se informó la secretaria, como probablemente vieron, hubo algunos problemas en Dos Bocas, y la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, pidió que los conflictos entre sindicatos deben resolverse de manera pacífica, porque como probablemente vieron en algunas imágenes, hubo algunas manifestaciones, algunas huelgas. Y bueno, la secretaria dice que a partir de la reforma laboral le corresponde a los tribunales laborales atender las demandas y todos los agravios, demandas que tengan los sindicatos, para que haya procesos y se respete el voto libre de los sindicatos para escoger a sus dirigentes, ¿no? Esto es algo fundamental que uno de los cambios más importantes que hemos visto en materia de derechos laborales en esta cuarta transformación. Y bueno, también se anunció esta semana que, no sé si recuerdan, pero en algún punto el presidente dijo que el 20 de noviembre iba a haber en el Zócalo capitalino, iba a haber una gran fiesta, y para conmemorar la Revolución Mexicana, pero anunció esta semana que en vez del 20 de noviembre se va a pasar al 1 de diciembre, que es cuando él cumple 3 años de gobierno, y va a dar un gran informe con el pueblo. Entonces, para la audiencia que nos ve desde aquí, desde la Ciudad de México, con mucho cuidado y con sus medidas de sanidad, llévense su gel, llévense su cubrebocas, pero podemos ir al Zócalo el 1 de diciembre a ver este informe ya con la gente después de tanto tiempo. Pues recordar que esto es al aire libre, entonces al aire libre las actividades son mucho menos riesgosas, así como podemos ver ahora, por ejemplo, que ya se abrieron los estadios de fútbol, entonces, y no se encuentran brotes significativos ni siquiera en eventos masivos de ese tipo. Entonces, pues el 1 de diciembre ya podemos regresar al Zócalo a actividades
políticas que tanto se extrañan acá en la Ciudad de México y en el resto del país. Y también para quien está en la Ciudad de México, me da un poco de pena hacer puros anuncios de acá, pero quien esté acá en la Ciudad de México, yo la semana pasada me di una vuelta el domingo a la Feria Internacional del Libro del Zócalo y está hermosa. Está todo lleno de caricaturas de Helguera, que recordemos que falleció hace algunos meses y se hizo esta Feria Internacional del Libro en conmemoración de él, de su trabajo, y la verdad es que no tiene reparo. Yo compré un libro para mi bebé, di la vuelta, después me fui a comer, está precioso, la gente se ve muy contenta de poder regresar, todo el mundo trae su cubrebocas, te dan gel al entrar, entonces está muy bien organizado. Y también hay muchos foros todos los días, mañana hay uno de periodismo, por ejemplo, entonces pues para la gente que nos acompaña desde la Ciudad de México, se los recomiendo muchísimo. Entonces, pues espero que esto haya sido de su utilidad. Yo ya saben que acá les platico las noticias en caso de que no las pudieron ver. Y antes de que me vaya a dar una vuelta por el chat, que ya veo que nos empiezan a saludar y les agradezco muchísimo, les voy a platicar un poco. Bueno, una de las noticias más que sucedió esta semana es que la Secretaría de Energía informó que México va a cumplir con los acuerdos de París. Y en 2024 el 35% de nuestra electricidad va a ser producida a través de energías limpias. Esto es muy importante porque gran parte de la oposición ha estado diciendo que que la reforma eléctrica significa que no vamos a tener energías limpias y que vamos a regresar a energías sucias y una cantidad pues, de noticias falsas que vale la pena informar que pues no son ciertas, y tanto es así que la Secretaría de Energía ha refrendado su compromiso y ha anunciado que definitivamente los acuerdos de París se van a cumplir, ¿no? Y específicamente qué es a lo que vamos a llegar, que es justamente lo que se firmó en este acuerdo en el que estamos inscritos varios países del mundo. Entonces, pues justamente quería yo empezar a hablar de este tema porque, como les decía al inicio, nuestra entrevista va a ir en este sentido. Vamos a platicar un poco de la reforma y, como les decía, de algunas de las reacciones que hemos visto de algunas organizaciones de la sociedad civil, entender un poco de dónde vienen, qué es lo que están reclamando y pues poder analizar este tema de la reforma que se ha hablado mucho, pero creo que desde esta perspectiva no tanto. Entonces me dicen que